Hola y bienvenidos sean al canal y a este nuevo video. Como su título lo indica, ahora vamos a hablar del llamado golpe de estado suave y cómo esa estrategia se está ejecutando paso a paso en la Venezuela en crisis de hoy. No se trata de defender al presidente Maduro o a su gobierno bolivariano, y que hoy en día goza de buena parte del descontento de su población. Se trata de desenmascarar a los que realmente están detrás del caos violento que se vive hoy allá, y la agenda que busca tomarse el poder político de ese país y sus riquezas. Es un tema que suscita agrios enfrentamientos intelectuales en mi país, Colombia, y en el marco de la geografía latinoamericana. Particularmente en Colombia, el tema es álgido, ya que ambos países, además de confrontar modelos económicos y políticos opuestos, comparten más de 2.200 kilómetros de frontera. De hecho, los vientos de guerra han rondado las relaciones de ambos países desde que el chavismo subió al poder, y en particular cuando por acá gobernaba el innombrable. Antes de entrar en materia, me gustaría hacer una pequeña reseña de los antecedentes que explican cómo se llegó a esta situación, y del trasfondo no tan romántico y no tan heroico de lo que llaman oposición al gobierno. Veamos cómo era el país antes de Chávez, y si es que la debacle de hoy en día de pronto apareció con los gobiernos chavistas. Empecemos con el tema de la escasez y el tema del desabastecimiento. El desabastecimiento y los elevados índices de inflación, que nos muestran todos los días en los noticieros, no son un patrimonio del socialismo del siglo XXI. De hecho, el Caracazo de 1989 se dio en un contexto muy similar al actual. Se dio principalmente en medio de una crisis económica que generó en una grave hiperinflación y una fuerte escasez de alimentos, sumado a unas decisiones que tomó el presidente de entonces, Carlos, con respecto a unas pequeñas recomendaciones que le hizo el FMI en esa época al gobierno, que básicamente consistían en restringir y apretarle el cinturón al pueblo, y por eso el pueblo salió a las calles a protestar. Una situación, como decía antes, muy similar a la que tenemos hoy en día. Para esa época del Caracazo, la escasez y los altos costos en los productos básicos, como la harina de maíz, la leche, el café, el aceite, el papel higiénico, entre otros, casualmente muchos de esos hoy en día también tienen problemas de escasez en Venezuela, y es que ahí está uno de los puntos centrales de este rollo en Venezuela. La escasez es un problema que lleva décadas martirizando al pueblo venezolano, y eso es básicamente porque Venezuela tiene un gravísimo problema en su capacidad industrial y agroalimentaria, la cual es muy limitada, en gran parte debido a la estrechez de visión de todos sus dirigentes, o por lo menos los que revisen en las últimas decenas de años. Todos sus dirigentes solo han tenido ojos para la gallina petrolera. El país se volvió absolutamente dependiente de las importaciones para alimentarse, y eso en el momento del Caracazo como ahora, representa un gravísimo problema cuando el precio del barril del crudo se desploma. Y eso fue exactamente lo que pasó en los 80s, y es lo que pasó ahora con la crisis del 2013. Y mire cómo son las cosas de la prensa. Mientras en el Caracazo el ejército, la policía y la guardia venezolana masacraban a cientos de personas en una faena de represión, la prensa internacional no fustigaba con epítetos descalificadores al gobierno de Carlos Andrés Pérez, no. El País de España, por ejemplo, hablaba de muertos en disturbios y de que el ejército patrulla las calles. Nada de régimen o de represión, ni de gobierno violador de los derechos humanos. Todas estas frases y todas estas fórmulas son las que vemos hoy en día y las que estamos acostumbrados a escuchar últimamente sobre el gobierno que preside Nicolás Maduro. Sin embargo, en el Caracazo murieron como 300 personas a punta de bala y desaparecieron a más de 3.000 personas. Y ahí eran simplemente disturbios. Ahora tenemos manifestantes pacíficos y un gobierno represor, violador de los derechos humanos y una dictadura. Ya veremos estos puntos más adelante. En algunos pueden tener razón, o en algunos pueden tener medianamente razón, y en otros definitivamente no. Sin duda entonces hay un doble rasero con el tema de la violencia de la represión y también con el tema de la escasez. Por ejemplo, hablan de emergencia alimentaria cuando el desabastecimiento generalizado apenas supera el 30%, y es en 20 productos básicos.
fundamentalmente. Si estos datos son reales, el desabastecimiento no parece tan grave como lo pintan. Es decir, un 30% de escasez no da para pensar que la gente se muere de hambre por no encontrar comida en los anaqueles, que es como nos están pintando la radiografía o nos la estaban pintando hace unas semanas apenas. Pero ahora veamos quiénes son los de la oposición. Veamos dos ejemplos de los figurines más representativos de eso que llaman hoy en día oposición democrática y pacifista. Leopoldo López. Leopoldo López es un político venezolano de ultraderecha, exalcalde y exprecandidato presidencial, vinculado a instituciones financiadas por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. López estudió en una institución estrechamente vinculada con la CIA, el Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. De allí reclutan a muchos de sus agentes de inteligencia. Y López también está conectado con el Instituto Republicano de Estados Unidos, ese partido de Bush y Cheney y esas bellezas. Y el del Peluquín también está por ahí. Proviene de una familia rica en recursos y poder. Su abuelo fue ministro de Agricultura durante 2 años, por allá en los 40, y también es uno de los nietos históricos del primer presidente del país venezolano, el presidente Cristóbal Mendoza. López fue inhabilitado políticamente por la Contraloría General por un caso de conflicto de intereses de 1999. Resulta que en esa época este tipo era asesor de la estatal de Petróleos de Venezuela y su madre era directora de asuntos públicos de la empresa y también hacía parte de la junta directiva de Edison. Entonces resulta que le entregaron algo así como un incentivo de parte de la estatal de Petróleos de Venezuela y ese incentivo fue aprobado en parte por su mamá, que pertenecía a la junta directiva, evidente conflicto de intereses. Y por eso lo destituyeron, y por eso lo inhabilitaron. También fue acusado por los delitos de corrupción pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir, por encabezar los violentos disturbios del 2014. Por esto fue condenado a un poco más de 13 años de prisión. Eso es lo que lo tenía en la cárcel. Creo que en esas revueltas murieron como 40 y pico de personas. Sigamos con Enrique Capriles. Capriles, además de ser el soltero más codiciado de Venezuela, según las revistas internacionales del corazón, procede de 2 de las más poderosas familias venezolanas, los Capriles y los Radonsky, las cuales se encuentran a la cabeza de varios conglomerados industriales, inmobiliarias y medios de comunicación. Poseen la segunda cadena más grande de cines del país. Su familia es propietaria del diario Últimas Noticias, que es uno de los de mayor difusión de ese país. Poseen cadenas de radios y poseen también incluso un canal de televisión. O sea que por el lado de medios, este señorito está bien impulsado. En el 2000 fundó el partido político Primero Justicia, junto con Leopoldo López, y salió con el Instituto Republicano Internacional, rama internacional del Partido Republicano Estadounidense. Ese partido Primero Justicia fue y es financiado por la Fundación Nacional para la Democracia, que es un apéndice de la CIA. Capriles participó activamente en el golpe de Estado contra Hugo Chávez, organizado por Estados Unidos en abril del 2002, en el que murieron 11 personas. Tras el golpe de ese 11 de abril, la primera decisión de la Junta golpista fue disolver todos los órganos de la República y Primero Justicia fue el único partido político en aceptar esa disolución por la fuerza de la Asamblea Nacional, la cual fue ordenada por la Junta golpista de Pedro Carmona, en ese golpe de Estado del 2002. Ese tipo fundó ese partido, que estuvo de acuerdo con disolver la Asamblea Nacional en ese golpe de Estado militar. Ese mismo es el que hoy en día discursea con la democracia resquebrajada por el gobierno Maduro. Una vez aclarado el contexto anterior, veamos qué es lo que llaman golpe suave. Mientras tanto, investigando el caso venezolano y cómo se ha ido desarrollando el plan que hoy en día tiene Venezuela en crisis y a punto de un golpe de Estado real. El golpe suave es una estrategia empleada para derrocar gobiernos. Ese es el objetivo fundamental del golpe suave, que se dice fundamentar en maniobras no violentas de desestabilización de un gobierno para luego instaurar otro. Es una táctica más bien insidiosa que suele emplearse para debilitar y deslegitimar un gobierno, solventando las bases para una intervención extranjera justificada o para una insurrección popular justa, un gobierno opresor o ilegítimo. El creador de la estrategia del golpe suave fue un tipo llamado Gene Sharp,
que en 1973 escribió el libro La política de la acción no violenta, de donde se extractaron a forma de resumen los siguientes puntos o etapas de ejecución. Una cosa que hay que decir antes de analizar las etapas del golpe suave es que su éxito depende de la colaboración de los medios de comunicación masiva del país, ya que son estos los que conducirán la carga emocional de la protesta popular en contra del gobierno a derrocar. Veamos esas etapas de ejecución. La primera etapa se llama ablandamiento. Aquí los medios de comunicación y las tácticas de lo que llaman guerra de cuarta generación son fundamentales. La idea es crear matrices de opinión que reflejen situaciones de crisis y carencias sensibles sobre las cuales catapultar el descontento popular. Exacerbar ese descontento popular es el papel de los medios de comunicación, que actúan como resonadores de la crisis, recogiendo testimonios e imágenes de tinte emocional y sensiblero, manejados con total parcialidad en contra del gobierno, y con una doble moral e hipocresía que rayan con el cinismo y la prostitución periodística. Y eso, tal cual como lo estoy diciendo, lo vamos a ver en la medida que vayamos analizando punto por punto esta vaina del golpe suave. Les pongo un ejemplo. Desde que estalló la crisis económica del 2013 en Venezuela, los noticieros, diarios escritos y programas de opinión de mi país, Colombia, tomaron una muy clara línea editorial donde se nos pintó un país en crisis, con la inflación más alta del mundo, su economía en declive, una inseguridad disparada, y una población que se ve sensiblemente afectada por la escasez de alimentos y medicamentos. Las caras visibles de la oposición, los medios, los expertos y opinadores del aparataje mediático, buscaban anclar la idea de que Venezuela se encaminaba a una crisis humanitaria. ¿Y por qué? Porque esa declaratoria justifica la intervención por razones humanitarias. El cuadro de la crisis económica en Venezuela era más dramático y urgente. Se pasó de las largas filas para conseguir alimentos a que la población estaba aguantando hambre y deambulaba por las calles escarbando en las basuras para sobrevivir. Y estos medios y cadenas noticiosas descarados, prostituidos y cínicos, nos presentaban esto a nosotros los colombianos como el más bajo de la crisis venezolana. No me jodan. Es decir, es que si yo salgo al centro de Bogotá, la capital de Colombia, o me pego una pasadita por los cinturones de miseria que rodean a esta ciudad, o a cualquiera de este país, o a cualquier ciudad de Latinoamérica, veo ese mismo panorama, igual de feo o muchas veces peor. Pero si pasa aquí en Colombia, pues muy seguramente pasa también en Venezuela, o en Argentina, o en México, o en España. ¿Desde cuándo la pobreza, el hambre y la miseria se volvieron noticia destacable o exclusiva de Venezuela? Lo más cínico del caso es que estos medios mentirosos y manipuladores estaban reportando el hambre de la población venezolana con todo el amarillismo y alarmismo hipócrita, cuando en el departamento de La Guajira, aquí en mi país Colombia, iban más de 60 niños muertos por hambre en octubre del 2016. Es que hasta donde sé, en Venezuela no se están muriendo niños por desnutrición, como en La Guajira, o en el Baupés, o en el Chocó. Y eso a pesar de la catástrofe alimentaria venezolana que nos venden diariamente en los medios. Mientras la desnutrición infantil en Venezuela puede estar entre el 3 y el 9%. En Colombia, sin declaratorias de crisis alimentaria, ni la alarma de los medios, la desnutrición infantil sobrepasa el 13%. Y a nadie se le ha ocurrido declarar por acá la urgencia alimentaria. ¿Y saben quiénes aguantan hambre y no tienen acceso a alimentos en Venezuela? Los pobres, los jodidos. ¿Y saben quiénes aguantan hambre y tampoco tienen acceso a los alimentos de primera necesidad en Colombia? Los mismos pobres. Los jodidos aquí y allá, como en todo el mundo, son los que no pueden comprar lo básico para alimentarse y vivir dignamente. Eso no es ningún patrimonio ni exclusividad de Venezuela. Lo cual no quiere decir que la situación no se haya complicado más allá, últimamente. Pero plantear una situación de crisis alimentaria, de hambre, etcétera, etcétera, allá en Venezuela, cuando en Colombia estamos peor en ese sentido, eso no tiene ninguna consistencia. Esto quedó en evidencia con las fotografías y videos que durante un tiempo estuvo publicando un español acomodado que vivía en Caracas. El tipo se fue con su cámara tomando fotos de los anaqueles de los supermercados, ubicados en barrios de clase media y alta, atiborrados de productos de todo tipo, fotos que contrastaban con las imágenes de anaqueles vacíos que nos mostraban todos los días en los noticieros del sistema unimodal y que machacaban constantemente la idea de una crisis alimentaria en Venezuela.
Lo que no decían nunca esos medios regalados, ni los reporteros en campo, ni los presentadores del noticiero, ni los expertos entrevistados, ni los expresidentes y tanto otro vocero del neoliberalismo que sale a diario en los medios, es que los productos en los que se concentra la escasez y que principalmente generan las colas son los regulados por el gobierno. ¿Y cuáles son estos? Son los que subvenciona el gobierno, razón por la cual resultan abrumadoramente más económicos en Venezuela en comparación con lo que cuestan en Colombia o en Brasil, razón por la cual los contrabandistas suyas comprando barato en Venezuela y vendiendo caro en Colombia. Y es por esto que el gobierno venezolano frecuentemente cierra las fronteras que dan con Colombia, ya que el contrabando tal que dejan desabastecidos principalmente a los estados fronterizos. Y el contrabando hacia Colombia es un problema berraquísimo para Venezuela. Desde mi punto de vista, se está empleando como un arma de desestabilización económica contra ese país. Lo mismo que la especulación de divisas en las zonas fronterizas. Unos datos. En el Táchira, departamento fronterizo con Colombia, circulan 160.000 vehículos, pero ahí se consume más gasolina que en Caracas. 1 millón diario de galones de gasolina sale de Venezuela hacia Colombia. Un galón de gasolina allá puede costar 200 pesos o algo así, o por lo menos así fue durante un tiempo. En Cúcuta ese mismo galón puede llegar hasta el exorbitante precio de los 4.000 pesos. Táchira posee el 4.5% de la población venezolana, pero consume el 8.5% del total de alimentos de ese país. Es decir, prácticamente la mitad de lo que llega a esa región sigue derecho hacia Colombia como contrabando. 1 litro de leche subsidiado por el Estado bolivariano cuesta 200 bolívares. En Colombia ese mismo litro lo venden a 14.000 bolívares. En pocas palabras, con alimentos que el gobierno bolivariano subsidia para su población, se hace un gran negocio especulativo en Colombia. El problema del contrabando es tan grave que representa para Venezuela pérdidas por 3.650 millones de dólares. Esto es mucho más que las exportaciones totales de café de Colombia en el 2014. Otros factores que explican la escasez en Venezuela son el acaparamiento y la especulación. Las batidas contra los acaparadores son casi diarias en todo el país, en donde les llegan a las grandes y medianas panaderías o a los fabricantes o procesadores de alimentos y les cogen bodegas llenas de materia prima sin procesar, o pudriéndose con tal de no abastecer el mercado y así acentuar la crisis y la escasez alimentaria. ¿Y eso sale en los medios y prensa internacional? Pues por supuesto que no. Eso sería darle razón a Maduro cuando afirma que hay una guerra económica contra Venezuela y que buena parte de la escasez fue artificialmente creada. Y vuelvo y recalco, no toda. El gobierno claro que tiene responsabilidad. Los productos no están en los anaqueles, pero sí hay comida en los restaurantes. Los alimentos sí se encuentran en las calles, en manos de los bachaqueros, esos comerciantes informales que especulan en las calles con precios de hasta el 200% por encima del costo real con determinados productos de la canasta básica. Tampoco están en los medios de desinformación las operaciones de sabotaje en los que grupos de piratas terrestres, organizados como una jauría de lobos, interceptan a los camiones que transporten alimentos y elementos de aseo, los cuales escasean antes de que lleguen a las grandes ciudades. Eso también está pasando en Venezuela. La gandola no para, pero ¿qué va a hacer él? Para, tírate para la derecha, tírate para la derecha. Mira, se le va a caer, se van a meter una molotov, 3 molotov. Madre Toño. No, llamaste a José que deje esa mercancía allá, ¿oíste? Mira. Le prendieron candela, Toño. Chamo, llámate al 171. ¿Qué va a hacer 171 aquí? Está ahí loco. A guardia, sargento. No la saquearon, chamo. Sin embargo, los noticieros no muestran nada de esto. Se dedican básicamente a mostrar las grandes filas para conseguir alimentos, o las personas escarbando la basura, o los niños que se quedan sin medicamentos debido a la escasez. Pero no hay ningún contexto a esto.
Y esto que les acabo de nombrar y demostrar es una buena parte de ese contexto. Pero quedarse con el contrabando y el acaparamiento como única explicación es quedarse en las razones y las explicaciones culpa del gobierno. Como si las grandes decisiones económicas del gobierno no tuvieran ningún tipo de efecto, o no debiera asumirse responsabilidad alguna sobre ellas. Este gobierno de Maduro, al igual que los gobiernos de Chávez que le precedieron, al igual que los anteriores gobiernos de la derecha neoliberal, se apalancaron en el petróleo para todo y dejaron morir todo su aparato productivo, industrial y rural. ¿Para qué sembrar la tierra si tenemos los petrodólares que nos permiten importar todo lo que necesitemos para comer? Y se volvieron dependientes de los productos importados. Esa dependencia de la economía del negocio petrolero se dramáticamente con los gobiernos chavistas. Pero como en el 2012-2013 el precio del barril del petróleo se vino abajo de los $30 y el precio no ha despegado realmente, y es precisamente ahí cuando Chávez se enferma y muere de cáncer, y en una reñida selección el candidato unificado de la oposición gana el poder su apoderado político Nicolás Maduro. Esto fue en el 2013. Otra de las matices de opinión más fuertes para descalificar al gobierno de Maduro es la de la criminalidad y la violencia interna. Los boletines de prensa destacaban la inseguridad generada por la delincuencia común, que ubicó al país como el segundo más inseguro del mundo. Ojo, el país con más homicidios del mundo después de Honduras. Cuando daban estos índices siempre me llamó la atención que hubiese tanta delincuencia e inseguridad en Venezuela, cuando los índices de desempleo eran allá más bien bajos y eran diametralmente inferiores a los de Colombia. Y además de que allá la delincuencia común no se nutre de fenómenos como el paramilitarismo o las guerrillas. Entonces, ¿por qué de pronto Venezuela se volvió más insegura que Colombia? Pero realmente la matan cuando relacionan esta matriz interna desbordada con un gobierno narcotraficante corrupto y delincuente también. Ese axioma impulsado especialmente por el gobierno e instituciones de justicia de Estados Unidos, que desde que Chávez se alineó con la retórica del socialismo del siglo XXI, ha tratado de relacionar al gobierno chavista y a su sucesor Maduro con un cartel del narcotráfico al que llaman el cartel de los soles. Ese tema parecía confirmado cuando detuvieron en Haití a los sobrinos de Nicolás Maduro, aparentemente con pruebas irrefutables de que intentaban traficar cocaína hacia los Estados Unidos, ya que los grabaron en una operación encubierta dirigida por la DEA, negociando el ingreso de 800 kilos de cocaína, bastante brutos, ¿no? Hasta donde sé, no se ha dictado sentencia condenatoria, pero parece que las pruebas son contundentes. Aquí también tuvimos nuestro presidente con sobrinos y con primos y con otros familiares metidos con el negocio del narcotráfico, de hecho metidos con el cartel de Sinaloa. Pero aquí los medios no le echaron agua sucia a ese expresidente. Curioso, ¿no? Son muchas más las matrices de opinión con las que bombardearon insistentemente al gobierno venezolano. Pero el punto en común de todas ellas era instaurar en el inconsciente colectivo la idea de que el modelo chavista del socialismo del siglo XXI fracasó. Y los datos macroeconómicos, la escasez, la hiperinflación, etc., parecieran demostrarlo. Y eso fue exactamente lo mismo que pasó en Chile cuando los buenos muchachos de la CIA le hicieron la guerra económica y posterior golpe militar al gobierno de Allende. De hecho, la guerra económica contra Venezuela parece calcada de ese proceso de desestabilización conjurado por Nixon, Kissinger, por los defensores de la democracia en el continente. Todos ellos se confabularon contra el gobierno democráticamente elegido de Allende. Los elementos en común y paralelismos son abrumadores, no solo en las tácticas empleadas, sino también que las razones del golpe son básicamente las mismas. Acaparamiento de alimentos y productos de primera necesidad, especulación y contrabando, desabastecimiento de harina, carne, aceite, arroz, leche, papel higiénico, toallas femeninas y otros muchos más productos que eran almacenados por los grandes empresarios y o desviados por ellos al mercado fronterizo. Exactamente las mismas prácticas empleadas en Venezuela. Insisto, parecen calcadas. Y es que con esto se matan dos pájaros de un solo tiro. Por un lado, estos empresarios ganan muchísimo dinero con la especulación y el contrabando. Y adicionalmente, fomentan la desestabilización del gobierno, que es el objetivo primario de toda esta campaña. Igual que en Chile, el nivel de caos que hoy experimenta Venezuela
no sería posible sin la participación y complicidad de un amplio sector del empresariado y sin el cajón de resonancia que le dan al caos los medios de comunicación en poder de estas mismas élites. Este guión de caos interno en Venezuela coincide perfectamente con los recientes fracasos electorales y escándalos de corrupción de algunos gobiernos de izquierda en Latinoamérica. Los Estados Unidos vienen a recuperar lo que consideran es su patio trasero. Y lo peor de todo es que lo están logrando. Veamos la segunda etapa de esto que llaman golpe suave. Se llama deslegitimación. Esta es una etapa crítica de toda la estrategia del golpe suave, ya que el eje central de la estrategia es deslegitimar al gobierno haciéndolo responsable del caos generalizado y perfilándole como una dictadura y un violador de los derechos humanos. Un gobierno reconocido internacionalmente como ilegítimo o como un Estado fallido, bien sea porque su modelo económico genera crisis alimentaria o porque sea catalogado como una dictadura o violador de los derechos humanos o de la libertad de prensa o de todas las anteriores juntas, abre la brecha para la intervención extranjera o justifica que la oposición democrática o pacífica o moderada, o como sea que le llamen, se tome el poder o que exija la renuncia de un presidente elegido democráticamente. Incluso justifica que la mayoría de la gente buena mire para otro lado cuando esa oposición pacífica quema vivo a un chavista solo por ser chavista, o le tira o le pone bombas a la Guardia Venezolana con intención asesina. Allá pasa eso el día de las votaciones por la constituyente, y para los medios internacionales eso no es terrorismo. Incluso algunos medios españoles descaradamente engañan y manipulan con la noticia, responsabilizando a las fuerzas gubernamentales del ataque cuando fue policial el atacado. Pero lo que más quiero resaltar es esa doble moral y juicio selectivo de los medios de comunicación. Si ese acto lo hubieran hecho aquí en Colombia, no se habría dudado en tildarlo como terrorista. Pero lo hacen allá los de la oposición y lo siguen llamando manifestantes pacíficos victimizados por el gobierno. Parece de locos, ¿no? Y es que hagan lo que hagan los manifestantes o los voceros de la oposición, ellos siempre serán las víctimas. Y el gobierno, en su intento de contener las marchas, siempre será el victimario. Un ejemplo. Hace poco les dieron casa por cárcel a Leopoldo López y a otro de los opositores llamado Ledesma. Ellos son dos de las principales figuras de la oposición que estaban presos y condenados por las protestas del 2014 y en general por ser instigadores contra la paz del país. Pues resulta que estaban presos en una cárcel y los dejaron salir para la casa. Les dieron casa por cárcel. Condiciones como cualquier convicto al que se le da el beneficio de casa por cárcel. Y resulta que las incumplieron, porque se pusieron a hacer arengas políticas por internet el día de las votaciones por los representantes a la Asamblea Constituyente. Y se los volvieron a llevar para la cárcel, porque incumplieron las condiciones que les fijaron para poder salir de la cárcel. ¿Y qué pasó en los medios? Todos los medios pasaron la noticia, las imágenes de la recaptura de Ledesma, docenas de veces. Así nos inauguraban el noticiero aquí en Colombia, satanizando al gobierno Maduro y dejando a los recapturados como héroes contrarrevolucionarios revictimizados. Otra matriz de la ilegitimidad del gobierno es el remoquete de dictador para Maduro, que altisonantemente le atribuyen el coro de opositores nacionales y extranjeros. Aquí hay que decir que la reciente elección de la Asamblea Nacional Constituyente, sin la participación de la oposición, es una flaca victoria para el gobierno y los 8 millones de votos obtenidos según el decir del gobierno, los cuales, por cierto, fueron desmentidos, por lo menos en 1 millón, por la empresa que manejó la logística en las elecciones. Pero también hay que entender de dónde viene la radicalización del gobierno. Desacertada y suicida desde mi punto de vista, pero que tiene una razón de ser. Veamos un ejemplo de esa cronología y cómo resultan acorralando al gobierno, para que finalmente el gobierno tome esas decisiones que finalmente podrían catalogarse como dictatoriales. La gana por tumbar a Maduro y al socialismo del siglo XXI
viene prácticamente desde que el gobierno de Chávez llegó al poder. Pero el actual caos institucional se empezó a gestar desde la instalación de la Asamblea Nacional. Eso fue el 7 de diciembre del 2015. Las elecciones para definir los asambleístas fueron un importante éxito para la oposición, ya que gracias a estas lograron el control de las decisiones de la Asamblea. El mismo día de la instalación de la recién electa Asamblea Nacional, al tomar posesión de su cargo el 5 de enero del 2016 y en cadena nacional de radio y televisión, el nuevo presidente del Poder Legislativo, el diputado Alup, aseguraba que su principal tarea sería sacar a Maduro de la presidencia y que esperaba lograr eso al cabo de 6 meses. No parece un acto conciliador o democrático, si tenemos en cuenta que Maduro, hasta ese entonces, era un presidente elegido democráticamente y reconocido internacionalmente como un dirigente legítimo. Esto que hizo el señor Alup fue una declaratoria que amenaza la democracia que tanto dicen defender hoy. Pero sigamos, porque aquí viene otra de esas vainas que hoy se dejan de lado cuando se le tira agua sucia al gobierno. Resulta que luego del triunfo de la oposición en la obtención de esas curules, o como sea que les digan allá, salieron a la luz pública unas conversaciones telefónicas donde funcionarios de la gobernación del estado de Amazonas negociaban la compra de votos para 4 de los electos por ese estado. Es decir, que esas conversaciones probaban que la elección de esos 4 diputados fue fraudulenta, razón por la cual la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ordenó a la directiva de la Asamblea Nacional que se abstuviera de juramentar a esos 4 personajes del estado de Amazonas, 3 de ellos de la oposición y 1 del bloque parlamentario revolucionario. La directiva hizo caso omiso a esas órdenes dictadas por el máximo tribunal y el jueves 28 de julio de 2016 juramentó a esos 3 opositores. Con ello, el Poder Legislativo inició una cadena de desafíos al resto de poderes públicos nacionales. Le pregunto, ¿usted sabía que había esos antecedentes frente al tema de la Asamblea Nacional Constituyente? Porque lo que hicieron finalmente los de la Asamblea Nacional, la que fue elegida democráticamente, fue hacerle un boicot al gobierno. Y lo que hizo el gobierno fue, pues, aquí, yo no voy a dejar que me boicotee, y creó su órgano legislativo paralelo. Y en eso estamos hoy en día. Porque hoy se acusa al gobierno Maduro por sus acciones dictatoriales, de haber usurpado los demás poderes públicos, pero nunca le cuentan el contexto de esas noticias. A mediados del 2016, el Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato a la Asamblea, hasta tanto persistiera su renuncia a cumplir las sentencias de esa sala electoral. Fue así como cada proyecto de ley presentado por la oposición en la Asamblea fue declarado como nulo, porque provenía de un acto refrendado por personas que habían usurpado funciones de diputados, tras haber sido cuestionadas por delitos electorales graves. No creo que debiera ser muy distinto en ningún otro país del mundo. Si hay una elección fraudulenta que eventualmente está aprobada, pues lo lógico es que esos diputados que han sido elegidos fraudulentamente no puedan ser juramentados. Luego de todo esto, y en medio de un clima de caos institucional, el Tribunal Supremo Judicial reversó su declaratoria de desacato sobre la Asamblea Opositora y fue cuando Maduro propuso la Asamblea Nacional Constituyente y la realización de elecciones para seleccionar a sus representantes. ¿Qué hizo la oposición? Descartar su participación democrática en esas elecciones por considerar que su convocatoria no siguió los conductos regulares y hacer un simulacro de elecciones para el que convocó a votar contra la Asamblea Constituyente a mediados de julio de este año, antes de la elección programada por el gobierno para la Constituyente. Y en esas elecciones se adjudicó 7.1 millones de votos, 98% en contra de la Constituyente de Maduro. Esos resultados electorales no eran verificables de ninguna forma, ya que al cerrar esas votaciones, los votos fueron quemados ante las cámaras de televisión. Claramente eran unas elecciones simbólicas, pero si yo voy a declarar 7 millones de votos, o los que sean, pues en principio debería dejar ahí los votos para que sean verificables por alguien. Pero eso no fue lo que hicieron, los quemaron. De forma que tampoco tienen ningún tipo de credibilidad, ni unas ni otras. Luego de las votaciones por los constituyentes, los gobiernos afines con la oposición
y organizaciones como la OEA rápidamente se declararon desconociendo esos resultados y las decisiones productos de esa asamblea constituyente. La oposición amenazó con la creación de un gobierno paralelo y de arreciar las manifestaciones en las calles. Y es más o menos en lo que estamos ahora, a la sazón de noticias de intentonas de golpes militares que no parecen haber tenido mayor trascendencia. Yo también veo que las decisiones de Maduro apuntan a un gobierno totalitario, pero hay que tener en cuenta cómo es que se ha llegado hasta ahí, y que desde hace rato le están intentando hacer el cajón a los gobiernos chavistas, y especialmente al de Maduro, que lo es débil. Lo que hay en Venezuela es un intento de golpe de Estado, así de clarito, declarado desde que la Asamblea Nacional de mayoría opositora se juramentó. Y si lo vemos en el contexto internacional, hay una amenaza real de guerra de parte de los Estados Unidos. En eso estamos actualmente. Tercera etapa, calentamiento de calle. En esta etapa es cuando todo el descontento martillado en los medios y generado en la población debido a la situación de escasez se lleva a la calle. Todo gobierno ilegítimo tiene que verse reflejado en el descontento popular que se manifiesta en las calles y que, de ser necesario, se puede amplificar artificialmente o incluso manipular descaradamente en las notas periodísticas que pasan en los noticieros. En los noticieros de acá, en mi país Colombia, se inicia la emisión, en todos, con las protestas en Venezuela, o con la novela de Leopoldo López y la Tintori, avivada con imágenes de las manifestaciones pacíficas, en las que incluso a veces les ponen el himno nacional de Venezuela, mientras manifestantes pacíficos le tiran bombas molotov a un grupo de policías armados con sus escudos y con los piquetes o bolillos, como aquí les decimos. Los manifestantes que por un lado atacan ferozmente las tanquetas de la policía o que queman vivos a los chavistas, por otro lado son convertidos en héroes de la contrarrevolución, que se enfrentan a una tanqueta del ejército con un violín, o el hombre que se enfrenta completamente desnudo y vulnerable a los chorros de agua de los antimotines. En los noticieros de acá, automáticamente pasan a ser justicieros poéticos. Pero insisto, al día siguiente o a unas cuadras más allá, poniéndole bombas a un escuadrón de motos de la Guardia Venezolana. La cantidad de manifestantes en cada marcha son exagerados tanto por los opositores como por los oficialistas. Los muertos, que aumentan diariamente, son utilizados para satanizar al gobierno como si todos los caídos fueran de la mal llamada oposición pacífica o resultado de los excesos policiales durante las protestas. Como este es un punto central para deslegitimar al gobierno Maduro, haciéndolo parecer como un violador de los derechos humanos, vamos a ver una investigación que nos muestra cómo murieron la mayoría de las personas reportadas como muertas en lo que va a las manifestaciones hasta ahora. Hasta el 30 de julio se había hablado en los medios de comunicación de 129 personas muertas en las manifestaciones. Primero que todo, 2 de esos 129 no tenían nada que ver con las manifestaciones, así lo confirmaron sus... 17 murieron como consecuencia de saqueos promulgados en el caos organizado por los manifestantes mismos. Por ejemplo, cuando más duras estaban las manifestaciones, vi la noticia de que 10 o 12 habían muerto electrocutados cuando intentaban robarse un congelador. Sin embargo, ahí aparecían en los listados de manifestantes pacíficos muertos por la represión oficial. Pero a esos 12, o 10 o 12, los metieron igual en ese listado como si hubieran sido asesinados por el gobierno. 14 mueren debido a barricadas y bloqueos. Estos 14 mueren al tratar de pasarlas o al haberlas pasado. Se deduce que fueron asesinados por los manifestantes cuando las víctimas desafiaron las barricadas. 4 murieron como consecuencia de realizar una barricada o bloqueo. Se presume que esos 4 murieron al intentar armar la barricada por algún accidente. Por ejemplo, al ser atropellados mientras la estaban armando. 13 murieron como consecuencia directa de los disparos o el abuso de los cuerpos de seguridad. 13. Por estos hechos, hay 40 efectivos de la policía procesados, detenidos o solicitados. Pero eso nunca sale en los medios, por ejemplo. O cuando le han dicho a usted que han identificado a los matones de las fuerzas de seguridad y que están haciendo lo necesario para aplicarles la ley. No, eso no sale. ¿Por qué? Porque se necesita mostrar siempre la matriz en donde el gobierno de Maduro es un genocida. 3 murieron por disparos realizados por bandas criminales. 5 personas fueron quemadas vivas o linchadas. A los 5 los acusaron de ser chavistas. Una persona murió por complicaciones de salud al no llegar a un centro asistencial a causa de las guarimbas y barricadas. Guarimbas son las talanqueras que le ponen a la gente para que no pueda desplazar por las calles. Una persona murió a consecuencia de riñas.
4 por la manipulación de explosivos, todos manifestantes de la oposición, por supuesto. 24 transitaban cerca de una manifestación pero no participaban. 9 fueron efectivos gubernamentales asesinados, eso tampoco nunca lo mencionan. Y otros 32 están en investigaciones y no se difundieron datos suficientes sobre cómo ocurrió el deceso o quién o quiénes fueron los presuntos homicidios. Eso nos deja con un poco más del 10% de muertes ocasionadas por la directa de las fuerzas del orden. Pero en cualquier medio masivo de desinformación le achacan todos los muertos al gobierno, y a pesar de las acciones violentas de los manifestantes, estos siguen siendo rotulados como pacíficos. Si quitamos los 13 cuya responsabilidad se le asigna a los policiales, quitamos los 32 sobre los que no se tiene indicios de los responsables, y las 9 víctimas policiales, quedan 73. 73 muertes, más del 57% de los fallecidos, que habrían sido ocasionados de forma directa o indirecta por las manifestaciones y el caos generado por la oposición. Y uno se pregunta, ¿por qué nadie habla de la responsabilidad en esas muertes de los líderes de la oposición que aupan y seguramente organizan a esos manifestantes? ¿Ustedes creen que los medios no conocen esas estadísticas? ¿Por qué ningún experto o líder preocupado por los derechos humanos exige la moderación de los manifestantes opositores cuando la gran mayoría del total de muertos son su responsabilidad? Y no lo mencionan los medios simplemente porque eso es salirse del guión. Si la mayoría de los muertos no son responsabilidad del gobierno, la matriz de un gobierno ilegítimo que reprime violentamente a un grupo de manifestantes pacíficos se cae. ¿Por qué los medios no mencionan los 9 efectivos policiales muertos y no se escucha mayor indignación por los 14 civiles tratando de pasar una barricada de estas que le impedían el paso a la gente para trasladarse a sus trabajos? Y los siguen llamando manifestantes pacíficos al rato de mostrar cómo quemaron vivo a un muchacho porque lo rotularon como chavista. Y van 5 quemados vivos. Pero no se ve indignación en los noticieros o en la OEA ni en ninguna otra organización transnacional. Es lo mismo que cuando los opositores moderados, como eufemísticamente llamaban los medios gringos a los terroristas que luchaban contra al-Assad en Siria, es lo mismo que cuando esos opositores moderados decapitaron a un niño o quemaban vivos a soldados sirios, y eso no generaba titulares ni indignación debido a que esos opositores moderados eran aliados de Estados Unidos. ¿Y por qué protestan los manifestantes venezolanos que llevan más de 130 días en las calles? ¿Realmente hay razones para protestar? Pues claro que sí. Si mis condiciones de vida me las hubieran deteriorado tan sustancialmente, y lo que veo todos los días es lo mal que está todo, y que todo es culpa del gobierno, y que Maduro se la pasa bailando y hablando con pajaritos, pues claro, cualquiera saldría a protestar. Aquí en Colombia también tenemos muchas razones para protestar, y también salimos a hacerlo, pero esas protestas y marchas de aquí son ilegales para los grandes medios de comunicación, a pesar de que ni se acercan al nivel de violencia que se ve en las manifestaciones al gobierno venezolano. Aquí salen los comandantes de policía advirtiendo en los medios que taponar una vía se considerará un acto terrorista, pero allá cuando un líder opositor instiga para que los manifestantes taponen las vías, nos lo pintan como un patriota heroico. Aquí el gobierno no es un perseguidor violento de la libertad de expresión si reprime una protesta, ni vivimos en una dictadura por eso, pero allá sí. Entremos a la cuarta fase. La cuarta etapa es la combinación de diversas formas de lucha. En esta etapa se dejan ver los tentáculos de la conspiración. Mientras internamente los grupos de manifestantes se radicalizan, agudizando la violencia callejera en su intento por paralizar el país, los líderes de la oposición lanzan al aire acusaciones de haber sido torturados, aunque al paso de los días no se sostienen en la acusación. Simplemente lo dejan ahí en el aire. No importa si es verdad o no, o qué tan temeraria sea la acusación. A nivel internacional, los voceros de la OEA, junto con los presidentes regionales alineados con los Estados Unidos, anuncian desconociendo la Asamblea Constituyente y cualquier decisión emanada de esta. El aislamiento regional es cada vez mayor, y en los sectores más radicales de la derecha se busca incluso la expulsión de Venezuela de la OEA, mediante la aplicación de una figura llamada Carta Democrática Interamericana. Y las protestas no paran y los muertos tampoco. Se empieza a ver cómo esos manifestantes espontáneos están demasiado bien organizados y apertrechados
como para ser tan espontáneos. Y se empiezan a filtrar en internet decenas de videos en donde se ve que a buena parte de esos manifestantes espontáneos les pagan antes de cada protesta. Videos que son corroborados por manifestantes atrapados por la policía que confiesan ser poco menos que mercenarios, pero eso tampoco sale en los grandes medios. Y surgen las preguntas obvias. ¿De dónde sale ese dinero con el que les pagan a los manifestantes? ¿Quién los entrenó en prácticas subversivas urbanas? ¿Por qué están tan bien apertrechados y organizados? ¿Y quién pone el billete para los pertrechos con que salen a las manifestaciones? Las máscaras antigas, los bonitos escudos que hacen alusión a las cruzadas, los sistemas de comunicaciones. ¿De dónde sale todo eso? Porque eso tiene que tener algún tipo de patrocinio. Eso vale un billete largo. Es que ni los muchachos de la Nacional de aquí, que llevan más de 40 años siendo gaseados por el SMAT, el antimotines de aquí, tienen tan buenas máscaras antigas. Y no deja de sorprender que las que emplean los opositores de Maduro son todas igualitas. Es decir, fueron fabricadas en serie, en un proceso industrial armamentístico que supera el grupo de estudiantes opositores que se reúnen en la casa del profesor antes de la protesta. Detrás de eso realmente están los gringos y sus prácticas de guerra encubierta. Snowden y sus reveladores Wikileaks que hablan de Venezuela ya nos habían dejado claro que los figurines de la oposición eran financiados y dirigidos por la CIA. Así se desprende de los correos entre miembros regionales de la Central de Inteligencia con Washington e incluso se pueden deducir de las propias declaraciones de los voceros del Departamento de Estado gringo. Y cuando Maduro o los voceros del chavismo dicen que detrás de las protestas y del caos en Venezuela está la CIA, los medios se burlan y lo tildan de paranoico o sentencian que está intentando desviar la atención del caos interno de su país. Pero sin embargo sale el secretario de Estado de Trump diciendo que se ha reunido con los gobiernos de Colombia y Brasil para discutir soluciones para lograr la transición a la democracia en Venezuela. Pero ningún sabiondo de los expertos que sale opinando sobre la situación de Venezuela le parece que se esté fraguando un complot regional ni nada. Ni siquiera cuando el delirante del peluquín, que hoy está en la Casa Blanca, sale amenazante a decir que la intervención militar está dentro de las opciones para el tema venezolano. Como si dijeran que Estados Unidos va a donar plata a la Cruz Roja. Está hablando de la intervención militar a un país que no le ha hecho nada a los Estados Unidos. Y aún a pesar de eso, los medios siguen catalogando de paranoico a Maduro. Quinta etapa. Fractura institucional. En esta etapa se le da la estocada final al gobierno que se intenta tumbar. Al gobierno deslegitimado y cada vez más aislado internacionalmente, se le empieza a desconocer en sus actos de gobierno. Eso es lo que está pasando ahora mismo con el gobierno de Maduro. Su asamblea constituyente es invalidada y con razón por la mayoría de los países regionales por considerarla ilegítima y antidemocrática por determinación. Maduro intenta invalidar el poder de la Asamblea Nacional con la constituyente, a la que incluso puso su cargo a disposición. Una pendejada cuenta que esa constituyente está totalmente controlada por el chavismo. Entonces hoy hay dos asambleas legislando en Venezuela, aunque lo último que supe es que Maduro envió la Guardia Venezolana para impedir el acceso al Congreso de los Diputados, dándole la razón a quienes le acusan de fracturar el orden institucional y de ser un dictador. ¿Y cuál fue una de las primeras resoluciones de la constituyente? Excluir a la fiscal porque dejó de ser una actriz de reparto frente a las arbitrariedades del gobierno. Pero el gobierno, a pesar de la escasez, la hiperinflación, los 130 días de protestas, los 130 o más muertos que van, a pesar del aislamiento internacional, a pesar de las sanciones económicas de los gringos, y a pesar de todo esto, ahí sigue, se sostiene. ¿Y saben por qué? Porque aunque el descontento de muchos es real, aunque Maduro no sea Chávez, y aunque al gobierno le han dado con todo y por todos lados, el chavismo aún tiene un fuertísimo arraigo popular. Porque guste, mucha gente salió de la pobreza y del anonimato con el socialismo del siglo XXI impulsado por Chávez. Y además Chávez les dio orgullo patrio y visibilidad, algo que nunca habían tenido en los gobiernos de derecha, neoliberales. Y el segundo factor que hoy sostiene a Maduro es la amamantada bota militar, que ha comido y sigue comiendo del aparato gubernamental a manos llenas. Sin el ejército Maduro habría caído hace rato. Eso lo sabe él perfectamente. Por eso cada vez les da más prebendas en forma de ministerios y contratos de dudoso manejo.
Y eso lo tienen totalmente claro los conspiradores también. Es por eso que ahora intentan fracturar a las fuerzas militares y últimamente hemos oído de 2 intentonas de golpe militar, aunque sin mayor trascendencia. Es decir, no lo lograron. Hasta el momento las fuerzas y los apoyos populares de Maduro se mantienen firmes. ¿Pero hasta cuándo? Uno de los intentos de golpe más grave se produjo el pasado 7 de agosto. La llamaron Operación David Carabobo, y hay indicios serios de que la Mossad israelí podría estar metida entre bambalinas. No es un intento de golpe militar, sino también en la logística misma de las marchas convocadas por la oposición. La presencia de la inteligencia israelí en los intentos de golpe en Venezuela preocupa sobremanera si tenemos en cuenta el interés del Estado sionista por la Patagonia argentina y sus avances en la región. Adicionalmente parece claro que los Estados Unidos y sus aliados de siempre no van a dejar de joder hasta tumbar a Maduro. Y hay una cosa muy cierta, y es que las lealtades compradas con sobornos y chanchulleras, que hoy sostienen fiel al ejército con Maduro, son efímeras y fácilmente maleables. Preocupa también que los gringos, en su afán por cambiar a Maduro, nos terminen metiendo a los colombianos y a otros países de la región en un conflicto de mayores proporciones. Hasta ahora la cosa está en el terreno diplomático. Se tiran piedras más bien pequeñitas de un lado para el otro. Pero el discurso se está calentando cada vez más. Las cosas se pueden poner más feas si a los sociópatas del norte del continente les da por aumentar la presión y pasar a acciones más belicosas. Ojalá no sea así y no tengan camuflado la próxima vez que nos veamos. Hasta luego y espero verlos muy pronto. Chao. Al suscribirte al canal, activa la opción de Quiero recibir novedades para que vía email recibas las actualizaciones cuando suba un nuevo video. Para hacerlo, ve al botón de suscrito, haz clic en la ruedita dentada del lado derecho y selecciona la opción Quiero recibir novedades. Guarda y listo.